Biblia, ¿sí? En San Juan 8:32. Estaba preparando otra prédica, ¿sí? En la cual no sabía cuál era el lema, pero cuando me dijeron que era de liberación, el Espíritu Santo me llevó a San Juan 8:32, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Poderoso sea el Señor, amén. Dios dice que vino a buscar a los vil y menospreciados de esta tierra para avergonzar a quién, a los sabios, a los entendidos, aquellos que se creen algo en el cual no son nada, ¿sí? O sea que el Señor usa a los vil de esta tierra, ¿sí? A los fuertes que se hacen fuertes, ¿sí? El Señor, ¿sí? Con su palabra, ¿sí? Lo hace débil, lo hace menos, ¿sí? ¿Lo tiene a San Juan 8:32? Leemos la Biblia, ¿sí? ¿Leemos la Biblia o no? ¿Sí? A ver, ¿sabe por qué le digo? Porque si yo me equivoco, uno que está ahí va a decir, no, eso no está diciendo la palabra, ¿sí? Por eso le digo, si leemos la Biblia. Yo cuando escucho hablar a alguien predicando acá arriba, el Espíritu Santo me trae a memoria dónde está, ¿sí? Porque yo cuando estaba estudiando, yo le pedí al Señor que me diera sabiduría, entendimiento y el retenimiento de su palabra, ¿sí? Bendito sea su nombre. ¿Lo tiene? Dice de título, la verdad os hará libre. Amén. ¿Cuántos saben que los fariseos, ¿sí? Los estudiosos de la palabra, los intérpretes de la ley, ¿sí? Los ancianos, en ese tiempo empezaron a perseguir a Jesús? ¿Por qué? Por tradiciones humanas, por tradiciones de los ancianos, ¿sí? Jamás le dijeron a Jesús, vos estás faltando una ley de Dios, sino que faltás, ¿sí? Las tradiciones de los ancianos, porque los discípulos no se lavaban las manos, ¿sí? Para comer, y en ese tiempo dice que se tenían que lavar las manos, pero ellos no se lavaban las manos, ¿sí? Porque lo que entra no contamina, decía Jesús, sino lo que sale, eso contamina al hombre. Bendito sea su nombre. ¿Lo tiene? Lo leemos. Dijo entonces Jesús a sus discípulos, a los judíos, que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Amén. ¿Dice así su Biblia? Amén. Vamos a orar, ¿sí? Cierre sus ojos, ¿sí? Y ponga su corazón a escuchar la palabra, ¿sí? Yo soy un hombre común y corriente. Lo que va a hacer el Espíritu Santo, lo va a hacer Él. Yo no puedo hacer nada, pero el Espíritu Santo, ¿sí? Él puede hacer algo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y misericordia que has renovado en esta mañana. Te alabamos, te glorificamos, te enaltecemos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito sea tu nombre, Señor. Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, dice que nuestra milicia no es carnal, sino que son poderosas en Cristo para la destrucción de fortaleza. Padre, en esta hora, Señor, todo lo que se
que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor Jesús le estaba hablando a personas, ¿sí?, las cuales estaban creyendo que él era el Mesías, pero tenían dudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted lee el versículo más atrás, capítulo más atrás, él decía que era el pan que descendió del cielo. El que coma de este cuerpo, dice, el que coma mi carne y beba mi sangre, dice, tendrá comunión conmigo, ¿sí? Pero los discípulos, los fariseos les decían: pero si nuestros padres comieron del maná y murieron, ¿por qué dices tú que vienes del cielo? Y el Señor Jesús le dijo: yo soy el pan, ¿sí?, de vida. El que coma de este pan no morirá, le decía. Y ellos le seguían retrucando conforme a las tradiciones que ellos tenían, ¿sí? Pero Jesús, como sabía todas las cosas, él seguía hablando. Ellos murmuraban contra Jesús. ¿Por qué? Porque él decía que era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero ellos no le querían. Ellos conocían las Escrituras, pero ellos no le querían hacer caso. ¿Por qué? Porque Jesús vino distinto, vino humilde, manso, dice la palabra. Él es manso y humilde. Ellos creían que venía a libertar al pueblo de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban cautivos. ¿Por quién? Por los romanos, ¿sí? Y ellos creían que iba a venir un soldado, ¿sí?, transformado tal vez con un ejército gigante para hacernos libres. Pero él decía que con la palabra, él decía que si creen en mí tendrán vida, y vida en abundancia. Bendito sea el nombre de Jesús, amén. Por eso había entre ellos pleitos, ¿sí? Por eso algunos creían y algunos no. Dice la palabra que él decía que era el pan, ¿sí?, que descendió del cielo. Yo vengo del cielo, le decía. ¿Y sabe qué decían los fariseos? ¡Hey! ¿No conocemos a José y a María? ¿Y él que dice que viene del cielo? ¿Sí? Burlándose de ellos, murmurando contra él. ¿Por qué? Porque él, ¿sí?, había nacido del Espíritu Santo. Pero como ellos tenían la costumbre, ¿sí?, de mirar con ojos carnales, tal vez le habrán dicho: hey, Josecito, lo conocemos a José, y a María también, que se fue. Y en ese tiempo, en la antigüedad, dice que en Israel, ¿no? En Israel, para estar con una mujer, o un hombre con una mujer, o la mujer con un hombre, primero se tienen que casar, ¿sí? Porque esas son las costumbres. Pero José no había estado con María, ni María había estado con José, y ya María estaba embarazada. Por eso le dijeron: hey, a José lo conocemos, y a María también. Y este dice que descendió del cielo. Bendito sea su nombre. Por eso después había disensión. Dice que en un momento iban caminando, ¿sí? Y había muchos que lo seguían. Los 12 más los que se iban apilando, ¿sí?, los que iban creyendo. Pero la palabra fue tan dura que muchos dejaron de seguir a Jesús. ¿Sabe qué le dijo Jesús a sus discípulos? A los que lo estaban siguiendo le dijo: ¿y ustedes? ¿Ustedes también se quieren ir con ellos? Váyanse. Y saltó uno por ahí y le dijo: no, maestro, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida. ¿A dónde iremos, Señor? Si tú eres el Mesías. ¿A dónde iremos, Señor? Bendito sea su nombre. Por eso había disensión entre los que estaban creyendo. Pero él, como los conocía, por eso le dijo: si vosotros permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿quién? Mi discípulo. Y le dijo Jesús: conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Sí? Ellos tenían que conocer, ellos dudaban de que era Jesús. Más allá que le estaban creyendo, dudaban. Porque si no, agarraban y seguían caminando con ellos. Pero como Jesús conocía todas las cosas, él le decía, los confrontaba, ¿sí? Y ellos le dijeron, y él le dijo: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sabe de qué estaba? Jesús le estaba hablando la palabra lo iba a hacer libre, ¿sí? Y el lema se llama liberación, ¿sí? ¿Y sabe qué? Le respondieron y le dijeron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? ¿Sabe que ellos creían que el Señor le estaba hablando de un esclavo? Porque dice la palabra en Éxodo que el que compraba un esclavo, ¿sí?, lo tenía que permanecer 6 años, y al 7º año dejarlo libre. Pero ellos no hacían caso a lo que Dios les mandaba hacer. Ellos hacían lo que ellos querían, ¿sí?
Por eso ellos tenían costumbre de que de los ancianos. Sí, en una ocasión le dijeron, ¿por qué tú sanas los sábados? Y Jesús le dijo, el sábado no fue creado por el hombre, sino para el Hijo del Hombre. Por eso yo sano en los sábados, ¿sí? Porque era una costumbre que ellos tenían, ¿sí? De que los sábados, ¿sí? Era para el Señor. Y el Señor estaba en la tierra. Bendito sea su nombre. Ellos no querían hacer caso a la palabra. Los profetas de vez en cuando venían al pueblo de Israel, ¿sí? Y le decían las cosas que tenían que hacer, pero a ellos los latigaban, ¿sí? Los metían en prisiones, ¿sí? Es más, los mataban. ¿Sí? Si usted lee Jeremías, Ezequiel, ¿sí? Isaías, fíjese cómo terminó Isaías, ¿sí? Que lo cortaron por la mitad. ¿Pero por qué? Porque traía la verdad a su pueblo, que se arrepintiera. ¿Sí? Pero ellos no querían hacer caso, por eso tuvo que venir Jesús. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. No le estaba hablando de un servidor, sino porque ellos practicaban el pecado, ¿sí? Ellos por ahí decían, se mandaban una y decían, total, yo voy al templo, le llevo el animalito que le tengo que llevar y el Señor me va a perdonar, ¿sí? Y muchas veces cuando estábamos perdidos decíamos, total, Dios perdona todas las cosas, Él me conoce, ¿sí? Y hay varios que tal vez dicen, total, Dios me conoce, por eso yo hago lo que quiero. Total, después voy a la casa del Señor y me justifico. ¿Sabe qué? Cuando llego a predicar a las calles, he encontrado a muchas personas, ¿sí? Las cuales ellos creían conocer al Señor. ¿Sí? Eran católicos, apostólicos, románticos. ¿Sí? Yo le decía a las personas ya grandes, le decía, ¿sabe que Jesús te ama? ¿Y sabe lo que me decían ellos? Me decían, sí, yo sé que me ama, acá lo tengo en el bolsillo. Yo le decía, no, ese no es Jesús. Eso es una imagen, le decía. Tú lo tienes que llevar en tu corazón. ¿Sí? Hablar de Él, caminar como Él anduvo. ¿Sí? Es más, le iba a predicar a mi familia. ¿Y sabe qué me decían ellos? Yo recibía a Cristo en mi corazón. ¿Y sabe qué? Cuando me iban me decían, lo tengo ahí adelante del auto en una estampita. Y ellos creían que era Jesús el que lo estaba salvando. Es más, he predicado a otras personas las cuales me han dicho, yo he ido a la iglesia y me ha tocado el Señor, le digo el pastor, me ha tocado el pastor y he caído, dice, y es más, me he bautizado. Y yo decía, wow, qué bueno que está, porque yo vivía de esa manera, ¿sí? Y me gustaba vivir de esa manera como vivía este varón, porque iba a la iglesia y después se la mandaba. Y yo decía, qué bueno que está, porque la carne tira a hacer lo malo, siempre. Pablo dijo, no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que aborrezco, eso hago, apruebo que la ley es buena. Maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Sí? Y la carne tira. Cuando escuchás eso, vos decís, wow, está bueno, porque voy y hago lo que hacía antes, total, después vengo a la iglesia, ¿y quién va a saber? Pero la verdad os hará libre. Bendito sea el nombre de Jesús. A ver, ¿sabes lo que entendí? Cuando esta persona me dijo, yo me bauticé, ¿sí? Pero seguía haciendo lo mismo. ¿Y sabe lo que entendí? Que el que se bautiza y cree será salvo, mas el que se bautiza y no cree será condenado. Bendito sea el nombre de Jesús. A ver, poderoso es el Señor. A ver, ¿le gusta la palabra? Pero primeramente esta palabra me habló a mí, ¿sí? Y siempre me vino hablando, ¿sí? Pero bendito sea el Espíritu Santo, ¿sí? Que Él viene y cuando haces algo, el Espíritu Santo te dice lo que está mal, ¿sí? Alabado sea su nombre. Por eso Jesús le dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. ¿Sabe que a Jesús también le hacían bullying? Si usted en las Escrituras imperita, ¿sí? A Él le hacían bullying, ¿sí? Y después se lo voy a leer. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Por eso ellos tenían que
Cuando compraban un esclavo tenían que soltarlo, pero ellos lo dejaban. ¿Por qué? Porque lo querían someter a más esclavitud, a más esclavitud. Pero Jesús no le estaba hablando de eso. Jesús le dijo, el esclavo no permanece en la casa. Mas el hijo sí. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo me llevó cuando Jesús le dijo a los discípulos, hey, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sí? Si así no fuere, yo le vendría y le diría, pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y cuando yo regrese, me buscaré a mí mismo. ¿Sí? Por eso Jesús le decía a los fariseos, a los intérpretes de la ley, a los escribas, ¿sí? Que el que lee, que entienda, decía, bendito sea su nombre. Así que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que si Jesús, ¿sí? Si escuchamos la palabra, ¿sí? La ponemos por obra, el Señor nos va a hacer libre. ¿Sí? Muchos venimos con pecados, muchos pecados venimos, pero la palabra, a medida que vamos caminando, ¿sí? La palabra nos va a empezar a hacer, nos va a libertar, ¿sí? Nos va a empezar a hacer libre, ¿sí? La palabra del Señor. Decía Jesús, ¿sí? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más a vuestro Padre Celestial si le pedimos a Él el Espíritu Santo? ¿No nos va a dar? ¿Sí? El que esté falto de sabiduría, que le pida a Dios que Él da abundantemente y sin reproche. Pídale al Señor, el Señor le va a dar. ¿Sí? Si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿qué se piensa? ¿Que te va a negar algo el Señor? El Señor no te va a negar nada. El Señor te ama tremendamente porque nosotros somos su mejor creación. Tú has visto un montón de cosas tal vez, por fotos, ¿sí? Otros países que son lindos. Y vos decís que bueno, qué lindo que es. Qué linda la creación. Pero ¿sabes qué? El Señor dijo que nosotros somos la mejor creación. Porque aquí habita el Espíritu Santo. ¿Sí? Él lo hizo a imagen y semejanza de Él. ¿Sí? Él nos creó y después nos formó en el vientre de nuestra madre. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no hayan calidad en vosotros. ¿Por qué? Porque Él no vino a engrandecerse aquí en la tierra. No vino a buscar el favor del hombre. Vino a hacer lo que Dios le había mandado. Él le dijo, yo vine a la tierra a hacer la voluntad del que me envió. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si Él quería, ¿sabe lo que hablaba? Cuando hablaba le podía haber dicho, che, si yo estuve a los 12 años, mi mamá llevaba el becerro, José llevaba según el pecado que habíamos hecho, él le podía haber predicado esas cosas, pero él decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Alabado sea su nombre. Por eso las palabras de Él no hallaban cavidad en ellos. La Biblia dice, cuando el mundo los aborrezca, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. El mundo hoy los aborrece. ¿Por qué los aborrece? Porque ya no son más del mundo. Si fueran del mundo, dijo Jesús, el mundo amaría lo suyo, pero ustedes ya no son más del mundo. El mismo Abraham decía que él estaba como peregrino, como un hombre que pasaba, ¿sí? Y nosotros estamos de paso en esta tierra. Estamos un tiempo y después desaparecemos de este cuerpo, pero el espíritu y el alma, ¿sí? Dice la Biblia que el espíritu, todos los espíritus se van con el Señor, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tomar la decisión aquí en la tierra donde va a ir nuestra alma. Alabado sea su nombre. Y seguía diciendo Jesús, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Por qué? Porque el diablo vino a engañar a la gente, ¿sí? Él es mentiroso desde la creación, ¿sí? La Biblia dice que fue despojado, ¿sí? De allí del cielo, y se llevó una cuarta parte, dice la Biblia, ¿sí? En el cual ellos están operando, ¿sí? Dice que el príncipe de este mundo, ¿sí? En el cual opera,
¿sí? En los hijos de desobediencia. Como en otros tiempos andábamos nosotros, dice Efesios 2. ¿Sí? Pero Jesús dijo en San Juan 17, dijo que la verdad nos hará libre. ¿Sí? Ya vosotros estáis limpios por causa de la palabra. Amén. Sí. Él le hablaba porque él le hablaba del Padre, ¿sí? Por eso él dijo que vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Mas ellos hacían la voluntad de ¿quién? Del diablo. Porque ustedes, si leen más abajo, dice: soy de vuestro padre el diablo. Le voy a leer 2 versículos más. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Miren cómo se justificaban ellos. ¿Sí? Ellos se justificaban que su padre era Abraham, pero no hacían las obras de Abraham, no hacían la obra que Dios le había mandado. Ellos se justificaban. ¿Sí? Le respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ellos se justificaban. ¿Sabe que una vez me pasó que una vez fui a un lugar a predicar a una persona y me decía que esa persona iba y le decía, me hablaba mal del pastor, ¿sí? Y de las cosas que hacía el pastor, ¿sí? Y es como que se justificaba, ¿sí? Que ella iba a una quinta, ¿sí? En la cual en esa quinta hacían retiro, hacían un montón de cosas, ¿sí? Y siempre que la veía me hablaba de eso. Y hasta que un día la agarré y le dije: ¿y cuándo me vas a hablar de Jesús? ¿Sabes que esta persona se fue, cuando me veía se escondía? Hay personas que se justifican porque vienen a la iglesia, ¿sí? Hay personas que se justifican, ¿sí? Porque dicen: voy a la iglesia, ¿sí? Y mi pastor es fulano de tal. Y así hacían los fariseos, los judíos que habían creído en él, que a la vez también no creían en él, porque él estaba diciendo la verdad, porque él dijo que era la luz, ¿sí? Y más los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice el 41, escuche bien, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Y entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Sí? Eso le querían acusar. ¿Por qué? Como le dije al principio, ¿sí? Que María había quedado embarazada del Espíritu Santo. Y eso es lo que le quisieron hacer, lo quisieron apedrear. ¿Por qué? Porque esa tradición hasta el día de hoy por ahí la siguen usando. ¿Sí? La mujer que fornica, la mujer que tiene relaciones antes de casarse, dice que la deben apedrear. Es más, la Escritura dice que para tentarlo a Jesús le llevaron delante de él a una prostituta, ¿sí? Y le dijo: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ninguno se atrevió a tirar la piedra. Y cuando se levantó la mujer, le preguntó: ¿alguien ya ha apedreado? Ninguno, le dijo. ¿Alguien te condenó? Ninguno, Señor. Y yo te condeno, le dijo. Vete en paz, pero no peques más. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué le dijeron de fornicación? Porque cuando yo leí esta palabra decía entre mí: mi papá no estaba conmigo cuando yo crecía, solamente estaba mamá. Pero ¿sabe qué? Cuando iba creciendo me decían: ahí va el sin padre, ahí va tu papá, es fulano de tal, a vos te encontraron en la basura, ¿sí? Mis propios hermanos que no vienen a ser del mismo apellido, sino de otro apellido, me decían que yo era la persona que me habían encontrado en el tache de la basura, que mi padre era fulano de tal, Morcilla, el negro aquel, y así me decían. Pero cuando leo esta palabra digo: yo soy un hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo soy un hijo de Dios. Usted tiene que saber que Dios lo llamó. ¿Para qué? Para ser llamado hijo. Porque dijo que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas aquel que lo recibió le dio autoridad y poder de ser llamado hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito, yo soy la luz. Yo soy la luz. Alabado sea el nombre de Jesús.
Usted tiene que saber que usted es un hijo de Dios, una hija del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Le doy gracias al Señor. Amén. Espero que le sea de edificación. ¿Sí? ¿Sabe que cuando predicaba esta palabra en otros lugares, sabe que la gente me miraba con una cara? Pero bendito sea el nombre de Jesús, porque entiendo que no soy yo, sino es la palabra del Señor, la cual le golpea. Dijo Jesús, yo no vine a traer paz a la tierra, yo vine a traer espada. Donde habrá una familia, donde habrá 5 personas, dijo, 3 a favor y 2 en contra. ¿Sí? Porque Él no vino a traer, Él vino a traer juicio a la tierra. ¿Sabe que cuando Jesús hablaba la palabra, los demonios se levantaban? ¿Sí? Aún los mismos fariseos se le levantaban. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y cuando usted hace la voluntad del Padre, prepárese, ¿sí? Porque se le van a levantar. Bendito sea el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso.